Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy un tema bastante interesante, creo que es polémico también. Queremos más que todo con este episodio eliminar ese mito de que las deudas son únicamente malas. Entonces vamos a enfocarnos precisamente en eso. Para eso me acompaña mi compañero Andrés, bienvenido de vuelta al programa. ¿Qué tal? Vamos a hablar de un tema que estamos también desarrollando ahorita en nuestro curso de finanzas personales, así que lo tengo calientico. Importantísimo, ¿no? Porque forma parte de cualquiera. Es algo que nos involucra a todos. Y yo creo que lo has escuchado también, ¿no, Andrés? Cuando te dicen que no, que endeudarse, eso es malísimo, que estar sin deuda, eso es estar sin estrés, eso es ser libre, ¿no? Depende de la deuda, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Esa es la respuesta. Ese es el mito que tenemos que desnudar, por así decirlo. Entonces, bueno, te doy la palabra para que nos ilustres de qué primero deberíamos saber a la hora de endeudarnos. Bueno, fíjate que antes de hablar de si es bueno o malo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender la deuda. Si no entiendes la deuda, es lo mismo que lo que hemos dicho cuando vamos a invertir. Invertir en algo que no conoces, en este caso endeudarte de una manera que no conoces, es una fórmula para el fracaso. No Tal hay duda, cual. Es ¿no? como ir a jugar un juego de mesa, por ejemplo, y no saber las reglas esperar que vas a ganar. Y lo triste es que el acceso a la deuda por las tarjetas de crédito y lo que es el sistema financiero es algo que prácticamente todo el mundo tiene en mayor o menor medida, pero te aseguro que la mayoría de las personas no tienen claro esto que vamos a conversar ahorita en cuanto a cómo es la estructura de la deuda y los tipos de deuda y todo esto. Primero, lo importante es hacerte la pregunta, ¿no? ¿Para qué te estás endeudando? Yo creo que si no tienes claras las razones o no te estás endeudando por las razones correctas, ya El automáticamente esto lo propósito. convierte en una deuda mala, ¿no? Por ejemplo, endeudarte a través de tu tarjeta de crédito constantemente para financiarte tus idas al cine y lo que estás comprando los viernes en la noche para comer en tu casa, eso definitivamente es una deuda mala porque evidentemente estás captando dinero y no lo estás utilizando para reinvertirlo o generar una rentabilidad, ¿no? Sino para financiar un gasto Concuerdo. constantemente a una tasa alta, que es un poquito de lo que vamos a hablar más adelante. Eso, primero, esa es la primera pregunta que debes hacerte. Si la respuesta no es un beneficio que te va a generar esa deuda financieramente o mediano o largo plazo por un tema de uso, porque no, por ejemplo, si tú te endeudas para pagar tu apartamento o tu oficina que estás utilizando, yo creo que eso puede ser una buena deuda dependiendo de otras condiciones, pero definitivamente para financiar un gasto superficial, yo creo que eso es una fórmula definitivamente para el fracaso. Eso es lo primero, ¿por qué me estoy endeudando? Ya después entramos ya propiamente en lo que es la estructura de la deuda, ¿no? Los elementos básicos de la deuda. Por supuesto que está la tasa de interés. Ya ahí entramos en otro tema un poquito más profundo, si es fijo o variable. Ahorita, por todo el tema de la Reserva Federal, las tasas están increíblemente bajas en niveles históricos. Hemos visto inclusive tasas negativas, sobre todo en Europa. Pero bueno, es entender si esa tasa que estás tomando es fija o variable. Cuando es fija, bueno, es simplemente un número fijo, 5% al año, 10% al año. Y cuando es variable, lo que se utiliza es algo que tú conoces mejor que yo porque trabajas con eso, que son tasas que tienen una proporción fija más una variable, que es donde entra lo que es el LIBOR. Cuéntanos un poquito de lo que es el LIBOR, Ramón, que sé que trabajas con eso. Sí, es lo que llaman un índice de referencia. El LIBOR, por sus siglas en inglés, es London Interbank Offer Rate. Es muy utilizada, perdón, en la banca, como bien dice Andrés, para fijar una referencia. Es decir, esta va a ser el componente variable, lo que te va a afectar cuánto voy a pagar. Ya inmediatamente cuando escuchamos la palabra variable, sabemos que no vamos a pagar siempre lo mismo y va a depender de este índice que obviamente depende de factores macroeconómicos. Como estamos viendo ahorita una política de expansiva y de quantitative easing, estamos viendo que este tipo de referencias han bajado muchísimo, por lo menos el año pasado, el LIBOR de 180 días, que es normalmente el más usado, el de 6 meses, es muy utilizado, está en 2% algo, y actualmente está en 0,28%. Es una reducción Wow. increíble, ¿no? O sea que es Claro, ¿qué pasa?
uno podría pensar directamente que, bueno, vamos a endeudarnos a estas tasas variables de una, pero también va a depender el plazo, ¿no? Que es otro concepto que vas a ayudarnos ahorita a explicar, porque estamos ahorita en el mínimo, pero eso puede cambiar. Entonces, dependiendo de qué tanto tiempo va a ser tu préstamo, puede que pagues un poquito ahorita, pero mucho después. Sí, exactamente. Tienes ahí un riesgo de que en el futuro esas tasas puedan aumentar y tu planificación financiera o la rentabilidad que tú esperabas de la inversión que estás haciendo con ese endeudamiento puede ser que no cubra las tasas futuras de interés porque el dinero se ponga caro en el mercado, como bien dices. Pero bueno, en resumen, tienes fijas y variables. Normalmente es bastante común que para hacer las cosas más fáciles la gente toma tasa fija. Pero bueno, también tienes las otras opciones, sobre todo cuando se trata de hipotecas y créditos a largo plazo, las tasas variables toman una relevancia. En Estados Unidos es la Fed Funds Rate, no es la LIBOR, porque bueno, la LIBOR es la que se utiliza más en temas de En emisión banca. corporativa y Sí, terminados de más en banca y banca. hay otros también, hay otros índices. Creo que es importante también para los que, bueno, no conocen este mundo que se ve más que todo en la banca, que a pesar de que es variable, siempre va a haber un componente fijo. Porque claro, el banco no se va a tomar el riesgo de que la tasa, por lo menos esto que pasó de 2% a 0,28, y que tus costos operativos, o sea, estés prestando por debajo de tus costos operativos, ¿no? Entonces, normalmente cuando veas o cuando te ofrezcan una tasa variable, va a haber un componente que va a ser fijo, es decir, puede ser 2%, que eso va a ser siempre, y se le suma este índice de LIBOR o cualquiera utilizado. Exactamente. Lo segundo que tenemos que tomar, siguiendo hablando de las tasas, es si tienes alguna tasa de mora o una tasa de interés de mora o una penalidad, que De básicamente es acuerdo. lo que ocurre cuando no pagas a tiempo. El banco o el prestamista te dice, bueno, si no me pagas en tal fecha, a partir de esta fecha yo también te voy a calcular una tasa de interés porque no me estás pagando a tiempo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, además de que, bueno, Suele ser altísimo, pero altísimo. claro, claro. Por eso es que el primer consejo que, aunque al final vamos a dar unas recomendaciones, es lógico, paguen a tiempo, ¿ok? O paguen un poquito Sí. anticipado si pueden. El tercero es el plazo. Creo que es el más obvio también junto con la tasa, es cuándo tengo yo que devolverte ese capital, pero además, bueno, además los intereses, y además es cuál es la periodicidad en la cual yo tengo que pagarte. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, sabemos que el pago mínimo, que es lo mínimo que debes pagar sobre la deuda, se paga mensual. También, por ejemplo, tenemos que las hipotecas lo que haces es que tú haces un pago mensualmente que constituye capital e intereses, pero puede ser que existan otros préstamos. Por ejemplo, es común ver también las líneas de crédito, que los intereses se pagan mensualmente, pero el capital se paga trimestralmente. O sea, eso va a depender mucho de la estructura del préstamo, va a depender de quién te lo está prestando, pero evidentemente es algo muy importante que deben tener en cuenta, además de que mientras antes pagues el capital, obviamente vas a pagar menos intereses en el futuro. Y todo este tema del plazo tiene que estar ajustado, evidentemente también a cuánto vas a generar tú de flujo de caja y cuándo lo vas a generar que vaya en la línea con tu financiamiento. Obviamente, si tienes que pagar un capital en 6 meses y tu retorno de la inversión es en 6 años, o sea, obviamente no vas a poder pagarlo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el último aspecto, que no es menos Sí, importante, Andrés, ya ajá, antes me gustaría decir algo en el plazo que creo que es importante, que más cuéntame. allá de que pudiéramos saber, es decir, cuánto, para reforzar lo que decía, de cuánto tenemos, en cuánto tiempo vamos a pagar, es decir, nuestro plazo va a ser a 5 años, también es importante conocer eso que tú haces mención, que cuando se paga intereses, cuando se paga capital, porque por lo menos hay tipos de préstamos que te ofrecen periodos de gracia. Es decir, te pueden ofrecer 1 o 2 años donde únicamente vas a pagar intereses y no vas a pagar capital, que te puede ayudar si no estás generando flujo de caja. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, en deuda para estudios. Estos préstamos universitarios normalmente te ofrecen un periodo de gracia bastante elevado porque, bueno, están en la situación donde que no va a generar un flujo de caja a corto plazo y es más ideal para estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante tener eso claro, no solo el plazo de cuánto dura el préstamo, sino cuándo es el momento de pagar cada una de estas periodicidades. Exactamente, exactamente. Y también normalmente cuando te dan un crédito, los bancos, ellos tampoco te dicen como que, mira, si el préstamo es a 2 años, tu capital no me lo puedes empezar a pagar antes del año uno. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente ellos se benefician es del interés, ¿no? Del interés, que si no hay interés, el banco no gana nada. Pero bueno, en Eso es bueno esencia, también que mencionas, porque inclusive
pueden cobrar una comisión por pago anticipado. También, exacto. Sabemos que los bancos cobran por todo, pero en esencia lo que se debería buscar, lo que deberías buscar tú como al financiarte es pagar el capital lo antes posible para que acumules la menor cantidad de interés. Y bueno, además de que no caes en plazos de mora, de intereses de mora. Y lo último, no menos importante, es el colateral, que es algo que si has trabajado en banca lo tienes seguramente muy claro, pero hay muchas personas que, sobre todo en temas de finanzas personales, que yo estoy seguro que no lo tienen claro. Fíjense que la garantía es el seguro, es esa mitigación de riesgo que tiene la persona que te presta en el caso de que tú no le pagues de vuelta. Él puede tomar esa garantía, liquidarla, venderla y recuperar su dinero. ¿Qué pasa? Y voy a ser muy puntual con esto. No tiene ningún tipo de sentido que tú dejes en garantía un bien del cual tú necesariamente vas a tener que disponer en el futuro. Por ejemplo, tu casa. O sea, hipotecar tu casa para invertirlo en algo, para mí, o sea, yo creo que eso es más riesgoso que irte en corto en Tesla ahorita. O sea, tú nunca puedes dar nunca puedes dar en garantía un bien o activo que es necesario para tu vida. Y eso es muy común verlo, como por ejemplo la gente hipoteca sus casas, o en Estados Unidos existen líneas de crédito sobre la hipoteca que tú tienes ya pagada. No recuerdo exactamente el nombre, pero sin duda es una apuesta muy riesgosa, porque puede pasar, en el mundo pueden pasar muchas cosas. Puede pasar el coronavirus, no tienes para pagar y te vas a ir en el riesgo de perder, por ejemplo, tu casa. Entonces es muy importante el tema de la garantía. Nunca se excedan en eso. Por más seguro que se vea una inversión o por más que tú necesites el dinero, hay una expresión muy coloquial que la voy a usar aquí, un poco informal, en Venezuela, que me lo han dicho muchas veces mis mentores. Me dicen: tú nunca puedes dar en garantía la caleta. La caleta es eso que tú no puedes perder. O sea, no importa cómo esté la cosa, yo por lo menos, Andrés, No dejes la jamás, caleta. jamás, jamás, jamás daría en garantía mi casa. Yo, Andrés. Pero bueno, cada quien con su riesgo. Y bueno, ese es el Mira, último Andrés, y algo que punto. te quería ¿Qué? preguntar, que tú tuviste Cuéntame. la oportunidad cuando trabajaste en banca comercial, que se vio más en ese periodo que justamente tú estabas trabajando, que era como dejar esta garantía también en moneda. Sí, existen muchos tipos de garantía que puedes dar. Lo más común normalmente en la banca, aunque ahorita en Venezuela desde hace mucho tiempo no existe, es la hipoteca, ¿no? Dar un inmueble en garantía. Los inmuebles son característicos porque tienen fluctuaciones de precio lentas, lo cual le permite a la banca protegerse con un crédito a mediano o largo plazo. Eso es lo primero, además de que son altamente liquidables, porque el mercado normalmente inmobiliario en cualquier país es un mercado donde hay mucha demanda, mucha oferta, muchas transacciones. Pero también, en lo que mencionas tú, normalmente en Latinoamérica, cuando pides un crédito, ese crédito viene en moneda local. Por ejemplo, en Venezuela, bueno, vienen bolívares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina serían pesos. ¿Qué pasa? La banca, para protegerse contra esos impagos de una moneda que normalmente puede evaluarse muy rápidamente, y en ambientes también donde los mercados inmobiliarios tal vez no son iguales que en otros países y te ofrecen garantías más sólidas, lo que hacen es que te piden un depósito en moneda dura, por ejemplo en euros o en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque si yo te estoy dando un crédito en una moneda que se va a devaluar, muy probablemente, yo quiero una garantía en una moneda que sea dura y además es muy líquida, no como un inmueble. Y eso pasa mucho en Venezuela. Hasta el 2017-2018 prácticamente todos los créditos venían con colateral en dólares, en un depósito en dólares, tal cual. Depositabas dólares y te dan bolívar. Y probablemente en Argentina, bueno, no conozco con precisión cómo se mueve el mercado allá en ese sentido, pero es normal en economías hiperinflacionarias también. También puede pasar, para cerrar este punto de las garantías y después preguntarte un poco de cómo podemos gestionar de manera adecuada la deuda. También están las acciones. Las acciones, cuando tienes un portafolio de acciones, la acción es el colateral más importante para tu endeudarte con tu casa de bolsa, y es demasiado genial porque los que tienen inversiones en Estados Unidos y utilizan brokers grandes como Interactive Brokers o como Charles Schwab, ellos ahí te dan una línea de crédito instantánea sin preguntarte ni nada. O sea, a ellos no les importa cuánto tienes de patrimonio, no les importa cuánto tienes. No, ¿por qué? Porque las acciones están ya en el portafolio y con eso ellos te dan la línea de crédito. En el caso que tú no pagues, bueno, ellos simplemente ejecutan las acciones y toman la liquidez.
Sí, eso es bueno y a la vez malo también por la facilidad, ¿no? Yo jamás lo he usado, pero bueno, si algún día tienes una emergencia, ni Dios lo quiera, esa es una línea de crédito instantánea. Creo que mucho más rápido de lo que puede ser pedir un préstamo en un banco y por una buena cantidad que depende de tu portafolio. Sí, y normalmente las tasas son bastante competitivas. Súper buena, súper buena. Sin hacerle Bueno, estoy cuña de acuerdo con interactive. esos puntos, Andrés. Creo que son los conceptos claves que todos deberíamos saber a la hora de endeudarnos. Esto claramente desde el punto de vista de la persona natural, ¿no? Porque hay otros mecanismos de deuda para las personas corporativas o por personas jurídicas, que lo vamos a hablar también un poquito más adelante. Y bueno, yo creo que hay que reforzar, entonces, ya sabiendo esto, cuándo es el momento para endeudarnos y cuándo no. Bueno, como mencionábamos al principio, todo tiene que ver con un propósito de tener claro de cuándo, de para qué nos vamos a endeudar. Obviamente, para financiar un gasto no se trata de cuándo, porque probablemente eso sea siempre malo. ¿Ok? Y bueno, obviamente, si nos dan, como solemos decir en este programa, ¿no? Estas situaciones que a ti te gustan, Andrés, las no-brainer, las que ganamos o ganamos. Cuando nos ofrecen una tasa de nuestro préstamo, el cobro que nos va a costar este capital, por debajo de la tasa de rendimiento que esperamos de un proyecto, ¿no? Este proyecto puede ser, inclusive podríamos mencionar aquí un bono que te están ofreciendo, una acción que va a tener cierto rendimiento, aunque bueno, eso va ahí entre comillas porque nada es seguro. Pero si sabemos, por ejemplo, que nos están ofreciendo una tasa de interés del 5% y el proyecto donde yo voy a invertir me va a dar un 10%, no-brainer. Obviamente ahí voy a tomar el capital para ejecutar este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esta situación se da muy poco. Como todos sabemos, muchas veces de un proyecto estimar con precisión el retorno puede ser algo hasta poco preciso, ¿no? No sé si te ha pasado también, inclusive con tu empresa, Andrés, ¿no? Sí, yo creo que es Estima más cierto por... rendimiento, pero va dentro siempre de una variable. Sí, yo creo que los no-brainers vienen más ahí cuando tú tienes una seguridad muy alta de que la tasa a la que te estás endeudando es muchísimo menor de lo que yo pudiera obtener colocándolo prácticamente en cualquier otro activo ese dinero. Por ejemplo, lo que vivimos en Venezuela durante el 2017-18 con las tasas negativas. Es decir, te endeudabas al 29, 30, 32% teniendo una inflación de más de 1.000.000%. O sea, Sí, exacto. No-brainer. literalmente la tasa era, o sea, te pagaban, el banco te pagaba a ti por tomar el dinero. Entonces ahí es no-brainer, sin duda. Tal Y cual. puede haber muchos casos, por ejemplo, ahorita las tasas como están en Estados Unidos, el que pueda captar a eso, al 1% a 30 años para una hipoteca, 1, 2% a 30 años fijo, yo creo que más bajo que eso, dudo que pudiera llegar, sobre todo con una política expansiva de liquidez de aquí a varios años. Tal Si cual, lo ahí la pu- inflación se va a comer eso, que sería el Exactamente. costo de oportunidad. Pero como mencionaba, no siempre podemos estimar con precisión el retorno, porque, bueno, podemos inclusive comprar una casa, hablábamos de las inversiones en real estate hace poco, y tener un estimado de cuánto la vas a alquilar, pero al final el precio del alquiler termina siendo mucho más bajo de lo que esperaba, ¿no? Pasa X situación. Entonces, tu tasa esperada puede que caiga debajo de ese costo de capital que te están ofreciendo de interés, ¿no? Entonces ahí se pierde toda esta intención. Es complicada en ese escenario. Obviamente, si conseguimos escenarios no-brainers, hay que tomarlos, pero bueno, creo que es difícil. También otro punto importante de cuando la deuda es importante, y como yo lo veo, es cuando yo lo llamo soporte vital para una actividad. Es decir, para tú poder ejecutar un proyecto, más allá de los recursos financieros para iniciar, también inclusive para mantenerlo, lo necesitas y no tienes disponibles los recursos. Es decir, por ejemplo, nosotros en el podcast, nosotros necesitamos una computadora para poder hacer lo que hacemos. Si a mí se me daña la computadora y no tengo los recursos para hacerlo, yo tengo que sacrificar o prescindir del proyecto. Entonces, en ese escenario de soporte vital, claramente voy a tener que endeudarme. Lo que vendría aquí como una habilidad para la persona, digamos, con cierto nivel de cultura financiera, y cuál es la ventaja aquí, es que puedes escoger cuál es la deuda más beneficiosa. Pero en esos casos, yo considero que la deuda es buena, si podemos ponerle ese adjetivo, ¿no? O la deuda es una buena decisión, mejor dicho. Claro, por ejemplo, Ramón, yendo por la misma línea, fíjate que tú me estás hablando de para grabar el podcast, que es una actividad operativa.
Para eso están las líneas de crédito en los bancos para capital de trabajo. Es decir, si tú el cual. tienes una cuenta por cobrar, tienes unos clientes que te van a pagar a 60 días, pero tienes que financiar tu flujo operativo, que es a 45 días, por ejemplo, tú lo que haces es que, bueno, le dices al banco, banco, préstame, yo te pago cuando el otro me pague, ¿no? Y ahí lo que tú haces es que mantienes la operativa de la empresa, que tal vez sin esa línea de crédito no podría. Esa obviamente es una deuda buena porque además tienes alta certidumbre que el flujo de caja te va a venir porque, bueno, tienes unos clientes que te van a pagar. Sí, exacto. Bueno, ahí más fácil, ¿no? Pero inclusive hay actividades que son de soporte vital, como las llamo, y no puedes de cierta manera estimar cuál va a ser el retorno, ¿no? No puedes comparar las dos tasas porque también hay otras variables, ¿no? No sabes cuánto vas a vender, por ejemplo. Pero obviamente si no tienes la máquina, vamos a poner una máquina X, no vas a vender nada, ¿sí? No, Exactamente. no puedes decir que no tienes nunca hay nada de esa certidumbre de que no pasa como estos no-brainers, sino hay una incertidumbre que por lo menos a mí se me daña esta máquina para hacer helado, vamos a poner y yo la necesito para hacer porque es mi trabajo. Pero no necesariamente ese interés que me van a cobrar va a ser mejor porque no sé cuál van a ser mis ventas, ¿no? Ahí también entra como que esa incertidumbre, como digo, pero igual tengo que hacerlo, porque es que si no, mis ventas van a ser cero. Sí, tal cual, tal cual. Lo comparto, lo comparto. Y ahora hablando más ya pasando un poquito el tema de finanzas personales, hablando de la deuda corporativa, me gusta mucho digamos, clasificación que hace Charlie Tian, que es el fundador de Guru Focus, una página de la que creo que hemos hablado ya antes. Y aquí Él, vamos a ver la deuda desde el punto de vista del inversor, ¿no? Vamos a ponernos en ese, al evaluar los estados financieros. Sí, correctamente. exactamente, ese ojo de Bueno, análisis. primero, él tiene cuatro escenarios, plantea cuatro escenarios. El primero es que la empresa no tiene deuda, lo cual es, en mi opinión, lo mejor que puedes ver hasta cierto punto, no porque la deuda sea mala, sino porque te da espacio para endeudarte, que eso es lo más importante. O sea, para mí la deuda es como, digamos que es como no quiero decir como una pistola que tiene balas, sino más bien como un vaso que tú vas llenando. Si el vaso está vacío, tienes para llenarlo de deuda bastante, pues en cambio si el vaso está bastante lleno, no tienes mucho más espacio para conseguir financiamiento, ¿ok? Ese es el primer escenario. El segundo escenario que plantea es que existe una deuda, pero esa deuda que tiene la empresa está cubierta por el flujo de caja libre durante un año. O sea, si yo tengo, por ejemplo, $1.000.000 que debe la empresa y yo puedo calcular que su flujo de caja libre operativo de aquí a un año va a ser más de ese $1.000.000, entonces estoy en un nivel aceptable. Yo creo que en este punto también es importante poder predecir con cierta exactitud cuáles van a ser esos flujos de caja libre, un poco lo que hemos hablado ya en otros episodios de mirar los estados financieros anteriores, pero sí, sin duda para mí también es un nivel bastante aceptable o bastante bueno de deuda. El Ahí no me punto, quejo, Andrés, de verdad, no, con una no, o sea, creo que más bien es un nivel de endeudamiento bastante bajo, inclusive. bastante Eh, sano. Importante aclarar que es el tema operativo, ¿no? Porque si tienes un año en el que el flujo de caja vino porque se endeudaron más o porque tuvieron el retorno de una inversión o vendieron un terreno, o sea, eso no es algo que vaya a Exacto. pasar predeciblemente este año. El tercer punto es que existe una cobertura de los intereses en relación a los ingresos operativos. Es decir, si mis ingresos operativos cubren hasta 10 veces esos intereses de la deuda, también es un nivel aceptable. Inclusive yo creo que por debajo de este número también sería aceptable, pero básicamente lo que él te está diciendo es, mira, por cada dólar que tú estás pagando de intereses, tú tienes que tener $10 de ingresos operativos que te permitan Tal cual. pagarlo. Creo que es algo completamente, Esto porque completamente somos lógico. los inversionistas, ¿no? Queremos ver que nos llegue el dinero. Si todo el dinero que se hace va para el banco No tiene o para los sentido. tenedores de bonos, a mí no me sirve de nada tener una inversión ahí. Y recordemos que, que después del Estado que cobra los impuestos, los segundos que cobran son los prestamistas. Y el último que cobra es uno como inversionista. Así que por eso es Exactamente. que este punto es importante. Y el cuarto, el último, es que pueda caer en default, es decir, que no pueda cubrir su deuda. Y básicamente es un poco creo que un indicador que también hemos hablado acá, que es el indicador de la relación de la deuda contra el patrimonio. Obviamente un indicador demasiado alto, o sea, una empresa que esté altamente apalancada, que probablemente también se va a ver por un flujo de caja negativo o que esté extremadamente bajo. O sea, esas son empresas en las cuales yo no me meto, caso aerolíneas como lo que hemos vivido
Ojo, Más de dos yo paso. Más de dos deuda de patrimonio yo es inmediatamente altamente paso. apalancado. Bueno, obviamente esto depende de la estructura del negocio. No sabemos que la banca y los seguros tienen una estructura diferente por naturalezas diferentes, pero Claro. digamos, todas las demás empresas, una empresa que básicamente esté trabajando nada más con platas de terceros, sabemos que puede ser una bomba de tiempo, que en cualquier momento sea que las tasas de interés tengan mucha deuda variable y las tasas aumenten, o sea que el flujo de caja se les corte. O sea que hay una pandemia, esas son las primeras empresas que van a morir. Sí. Es la verdad, ya lo hemos Sí, visto son con las las que aerolíneas. andan nadando desnudas. Bueno, a ver, o sea, veamos las aerolíneas. O sea, tienes un CAPEX altísimo, donde tu flujo de caja operativo tiene que irse a refinanciar las mismas operaciones de la empresa y además estás endeudado hasta la médula y además tus ingresos caen. O sea, esa es la fórmula perfecta para la quiebra, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos Y evitar además, como ponte inversionistas. deuda. Ahora, viendo el tema de algunas recomendaciones que queríamos hacer. Yo tengo algunas, pero quiero ver cuáles trajiste tú aquí para cerrar el episodio. Sí, bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado, rescato la frase de Peter Lynch, precisamente con las empresas tipo A, que fueron las primeras que mencionaste que no tienen deuda, que es que una compañía que no tiene deuda no puede ir a quiebra. ¿Okay? Puede cesar operaciones, pero no es lo mismo que ir a quiebra. Y eso es algo que como inversionista te deja muy tranquilo. Saber que independientemente de lo que pueda pasar con la volatilidad del precio, que tengas una empresa sólida, que bueno, inclusive bajo estos escenarios tan complicados, no tenga ese riesgo alto de que pueda quebrar. Eso es algo que es lo primero que deberíamos ver, más si estamos invirtiendo a largo plazo, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos ver. Un, Ese es el verdadero riesgo. un balance que esté limpio. Eso da tanta tranquilidad. Sí, tal cual. Claro, también ahí tiene el tema debatible que tú mencionabas de que, bueno, hay un momento que también vale la pena tener cierta deuda porque simplemente es muy atractiva, como pasó ahorita con la empresa de Warren Buffett, que él sacó unos bonos a mercado con tasa cero. Si no, no Sabroso. estás pagando interés, entonces, oye, ahí tienes que endeudarte, ahí estás sacando recursos de gratis prácticamente. Sí, sí, tal cual. Son tasas prácticamente negativas, porque además tienes inflación. O sea, tener a tasa cero. Sí, más que todo lo ves si la empresa no está teniendo como que el crecimiento de ventas esperado, ¿sabes? Como que no está teniendo crecimiento, está estancado y ves que no tienen deuda y se ve que no tienen suficiente para invertir en nuevos proyectos. Creo que ahí debería ser ponerlo sobre la mesa al menos el CEO o la gerencia de decir, mira, creo que es momento, nuestro balance nos lo permite, es nuestra carta de presentación, es decir, mira, que estoy limpio, voy a conseguir un préstamo a muy buena tasa, vamos a endeudarnos para, claro, hay que tener la tarea hecha de que tienen los proyectos en los que van a invertir, pero prestando mucha atención siempre a las ventas y a cómo están creciendo los ingresos. Bueno, como recomendaciones finales que les queremos dejar es, primero, entender las condiciones del préstamo. Esos conceptos claves que mencionábamos al inicio es lo mínimo que deberían saber. Segundo, pedir prestado para comprar acciones, bonos, criptos, normalmente es una mala idea, más si estamos empezando, ¿no? Yo creo que eso que llaman el apalancamiento es una de las herramientas y una de las habilidades más difíciles, ¿no? Dominar. Todo el mundo le encanta apalancarse cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, puede inclusive destruir una cuenta. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo a menos que sea una persona que ya tiene muchísima experiencia en los mercados financieros. Tercero, adquiere la deuda solo cuando cumpla un propósito o se trate de un soporte vital, como los que mencionamos, es algo que necesitas para tú operar, para completar tus actividades. Pero deuda para financiar gastos, bueno, definitivamente no lo recomendamos. La cuarta, miren, hagan lo que hagan, si consiguen un préstamo, adquieren capital de terceros, no dejen de pagar. Más allá de que los costos por los encargos moratorios y las tasas van a subir por esto y va a ser un impacto inmediato, lo más grave que puede perder una persona es su reputación. Y cuando nosotros dejamos de pagar y perdemos nuestras calificaciones, ya empezamos a quedar mal en el mundo financiero y eso nos va a perjudicar a largo plazo como no tienen idea. Entonces, esto hago mucho énfasis. No dejen de pagar sus deudas. Para rescatar ese último punto y antes de irnos al dato de la semana, eh, creo que eso podemos aclararlo en otro episodio. Está lo que es en Estados Unidos el FICO rating, que es básicamente una calificación de qué tan bien pagas tú, qué tan favorable es para la banca prestarte.
Eso existe en todos los países, aquí en Venezuela también existe, y una vez que tú te rayas ahí, esa raya no se quita nunca, nunca, Sí, nunca, la pérdida de y reputación es muy grande. sin hacerle cuña, o bueno, más hacerle cuña a una empresa de seguro venezolana que decía, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, las líneas de crédito son iguales. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Yo creo que hago mucho énfasis en eso, por lo menos yo en mi experiencia, afortunadamente tengo un buen acceso al crédito porque tengo un portafolio que me permite hacerlo. Nunca lo he usado, pero yo sé que si el día de mañana necesito X cantidad a una tasa atractiva, la voy a tener. Y eso es a lo que queríamos apuntar todos. Para cerrar también, te dejo aquí un par de quotes, una que tuiteé hace algunas, que tuvo un buen recibimiento. Básicamente que endeudarte es sacrificar tu gasto o inversión del futuro por tu gasto en el presente. La gente muchas veces no entiende que cuando tú te endeudas, tú lo que estás diciendo, lo que te estás haciendo contigo es, voy a disfrutar hoy para trabajar más mañana, ¿ok? Y fíjense que la inversión es al revés. La inversión es, voy a disfrutar un poco menos hoy para que el interés compuesto me permita disfrutar mucho más mañana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre lo tengan en cuenta a la hora de endeudarse. Y lo último, vamos a cerrar con Warren Buffett, algo que él sataniza mucho las tarjetas de crédito y yo también lo comparto. Las tarjetas de crédito son básicamente el peor préstamo que puedes tener porque normalmente financia un gasto a una tasa de interés increíblemente elevada con una periodicidad de pagos mensual. O sea, te exprime, es algo que vas acumulando y para cerrar lo que te dice es, tú no puedes ir por la vida endeudándote de esas tasas. Yo creo que eso resume absolutamente todo, cómo los hábitos de las personas son las que terminan haciendo que esa deuda se vuelva una bola de nieve que no les permite salir. Esa es la fórmula perfecta para el fracaso. No sé si para el fracaso, pero sí para no crecer económicamente y no hacer que tu patrimonio aumente. Bueno, es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que el promedio de deuda en tarjeta de crédito en los Estados Unidos, de acuerdo a la Reserva Federal, es de $5.700, lo que, a una tasa de interés del 17% anual, puede tomarte más de 10 años en pagar con cuotas de $100 o menos mensuales? Listo por hoy, Andrés, se nos pasó el tiempo hablando de deuda. Bueno, y lo que falta, pero me parece que es un tema muy incomprendido, tristemente, pero que a la vez puede ser muy provechoso a usar de la manera adecuada. Estoy de acuerdo con eso y bueno, aprovechen el nuevo curso de Value, que justamente van a tocar esos temas mucho más a profundidad y que estoy seguro que va a ser muy valioso para todos. Así es, Ramón. Gracias por este episodio, lo disfruté bastante. Bueno, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No olviden que si están viendo desde YouTube, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos escuchamos la próxima semana en Working Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Chao. Chao, Andrés. Chao. Chao.